moverse en diferentes direcciones, generando ¿qué? Turbulencias. ¿Cómo sabe usted eso? Si usted no lo ha sentido, no lo ha percibido, lo puede notar de la siguiente manera. ¿Quién vive en un segundo piso? Todos viven pues en el primer piso. En un tercero, cuarto. Más alto, listo. Más alto todavía. ¿Ventea más en el séptimo piso o no? ¿Por qué? Porque en el séptimo piso el aire no está tan pegado de la superficie. Usted dice, ¿qué calor aquí? Claro, porque es que en la superficie el aire va más lento. ¿Por qué? Porque la acera o el piso está quieto. Y el aire ahí tiene una fricción que se va frenando, se va frenando. A medida que usted va subiendo a los pisos más altos, comienza a fluir más fácil, con una mayor velocidad. ¿Listo? Entonces ahí es donde empieza a formarse el régimen turbulento. Y no solamente eso, sino que ¿qué ocurre cuando no es una superficie como la acera, sino que es el perfil de un ala, por ejemplo? Ahí sí se ve mucho mejor. Contame, Juan Camilo. Habrán fluidos con densidad, con viscosidad uniforme. Viscosidad uniforme. En todas sus capas. No, porque depende siempre de la temperatura. Eso sí, a una cierta temperatura usted la puede garantizar como constante. Visto macroscópicamente es un valor constante. Microscópicamente sí hay variaciones. ¿Listo? Obviamente de que van a depender las variaciones de las interacciones entre ellas. Por ejemplo, es muy curioso que haya... Eso no tiene que ver con viscosidad, pero es muy curioso, por ejemplo, lo siguiente. Usted tiene un recipiente. Este tiene que ver más con tensión superficial. Y el recipiente es plástico. Ese recipiente plástico, cuando usted le echa, por ejemplo, una gotica de agua, se da cuenta que al moverlo, las goticas de agua, ¿qué? Se pegan o se mueven junticas, como cuando ustedes vieron Terminator, ¿cierto? ¿Vieron Terminator? Sí, ok, listo. Sí, exacto, entonces se empieza a juntar. Es como si fuera una especie de objeto que se empezara a juntar. ¿Por qué? Por la tensión superficial en este caso. Esas partículas se empiezan a juntar y empiezan a disminuir su área. No solamente ocurre ahí, sino que ocurre también con otros fluidos. Por esa misma razón es que podemos decir que el agua, ¿qué? No. Bueno, ¿el agua moja o no? El agua no moja. El agua no moja porque usted tiene una superficie similar a la del plástico, son carbonos, es una superficie orgánica, y en ese caso usted encuentra que la única manera de vencer la tensión superficial es utilizando un surfactante, un jabón, bla, 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 bla. Pregunta, ¿qué tiene que ver la tensión superficial con la viscosidad? Y esa es la pregunta que les quiero dejar. ¿O serán propiedades diferentes? No tiene nada que ver una con la otra. Ok, entonces ese dibujito me va a servir para lo que vamos a hacer a continuación. ¿Los aviones aprovechan las corrientes de aire que están a esta altura? Aprovechan, o más que aprovechar, ellos evidencian este tipo de cosas: régimen laminar, régimen de transición, que está entre los dos, y régimen turbulento. Cuando hablemos más sobre aerodinámica, vamos a ver en qué punto del ala se cambia de régimen laminar a régimen turbulento. Eso lo que hace es que se pierda algo de energía y que no sea tan viable en algunos casos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar del otro tipo de flujo, que es, por ejemplo, flujo natural versus flujo forzado. ¿Listo? ¿Qué será flujo forzado? O flujo no forzado y flujo forzado. Un flujo forzado es aquel en el que se obliga al fluido a moverse por una superficie. Flujo natural es aquel donde el movimiento del fluido se da por diferencias de densidad, por ejemplo.
Tiene mucho calor. Yo sé que el calor hace que de pronto usted cambie su estado de atención, pero si tiene mucho calor puede utilizar ¿qué? Yo le presto. Préstame, no, la verdad yo no tengo acá, pero sí yo le puedo prestar este. ¿Listo? Eso lo utilizan, ¿para qué? Para que se ventile un poquito. ¿Qué está haciendo ahí? Está utilizando un flujo ¿qué? Forzado. Porque el aire se mueve ¿con qué? Con una cierta velocidad sobre una superficie. El aire realmente aquí no se está moviendo, sino que se está moviendo por causa de un agente externo. Es decir, ese agente externo, llámelo fan o ventilador. Y este es, por ejemplo, la convección que ocurre cuando usted va en el en el Metro Plus, y todo el mundo mediodía, usted va para clase, todo el mundo feliz y contento porque se siente el calor humano, y no solamente se siente el calor humano, sino que se siente que toda la gente que está en las ventanas las tiene cerradas. Entonces ahí usted es donde se da cuenta de cómo cambia la temperatura del aire y cómo hay esa variación de aire, porque el aire caliente sube y el aire frío baja. ¿Les? Eso es lo que se conoce como flujo natural. Hay una cosa, y es un aparato que se llama el termosifón. Búsquenlo. ¿Qué uso tendrá? Ayer estábamos hablando de cosas extrañas o de cosas que se pueden utilizar en otras cosas, y es la siguiente: termosifón, si se escribe así. Por ejemplo, ¿será que usted de pronto puede utilizar ecuaciones de termodinámica para modelar el funcionamiento del cerebro y generar una solución para tratar el Alzheimer, por ejemplo? Pues nada raro, la física se utiliza con conexiones eléctricas y demás, neuronas. ¿Por qué no? ¿Listo? Entonces busque qué es un termosifón. Es como el sifón del agua, pero es térmico. Curioso. Vamos a hablar de flujo estacionario y flujo no estacionario. Tercera forma: flujo estacionario versus flujo no estacionario. Flujo estacionario versus flujo no estacionario. Pregunta: ¿qué es estacionario? Por ejemplo, así como algunos me cuentan aquí, tienen moto, tienen carro. Si el carro se estaciona es porque ¿qué? El carro está estacionado siempre afuera de la casa. ¿Qué pasa? ¿Cambia o no cambia su posición en el tiempo? No cambia, ¿cierto? Exacto, por eso es un carro. Ahí está quieto respecto a un sistema de referencia inercial, en el cual no hay ningún otro tipo de velocidad sumándosele o restándose. Mejor dicho, si usted se para en la calle y el carro está ahí todo el tiempo, entonces el carro está estacionario. ¿Por qué? Porque significa que un flujo estacionario es aquel en el que las propiedades no cambian con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque está como el carro estacionario, siempre está ahí, no cambia. Flujo no estacionario, aquel en el que las ¿qué? Hay cambio de las propiedades, puede ser punto a punto al variar el tiempo. De las propiedades cambian, exacto, cambian al variar el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Hay uno que se llama el flujo uniforme, que se conoce como que no hay cambio con el lugar sobre una región específica. Por ejemplo, hay típicos ejemplos cotidianos y funcionan tal cual. Por ejemplo, uno puede decir que hay un estudiante que por ahí me colaboró haciendo la publicidad del curso en Facebook. Dicen que eso ayuda, hacer la publicidad en Facebook ayuda, para las matrículas efectivamente ayuda. Usted puede decir, por ejemplo, que ese estudiante no es estacionario, ¿cierto?
porque siempre está cambiando con el tiempo las publicaciones y demás. Por ejemplo, yo tengo una amiga fiel. ¿Qué será una amiga fiel? Estacionaria. No cambia, no varía. ¿O será estable más bien? Listo, les dejo la pregunta. Cultura general. Para todas la cantidad de información que... Claro, porque es como cuando usted le dice usted le dice, mami, me calienta la sopa, sino que usted le dice, mami, por favor le transfiere energía en forma de calor por conducción a la olla en la cual se encuentra la sopa, de tal manera que haya una variación de temperatura y aumente la temperatura para yo comerme la sopa, ¿cierto? Usted no le dice ese tipo de cosas, usted le dice la calienta y ya. Pero hay algunas cosas que sí tienen posibilidad de relacionarlas con la vida real. Ahora bien, por ejemplo, en un cohete, ¿qué hay? En un cohete usted tiene lo siguiente. En un cohete existen lo que se llaman efectos transitorios. ¿Qué son los efectos transitorios? Son efectos que se conocen como cambios de las propiedades hasta que llegan a un valor estacionario. ¿Listo? Cambia hasta un valor estacionario. El estado transiente, que se conoce más bien el estado transitorio, es por ejemplo cuando usted tiene un cohete y la presión constantemente va aumentando dentro de la cámara de combustión. No hay un estado fijo, constantemente va variando. Cambia con el tiempo, pero llega hasta un valor exacto, hasta un valor específico. Muchas veces se relaciona con el estado no estacionario, pero hay una diferencia conceptual ahí. Para las mecánica, para las referencias o para las lecturas, pueden mirar mecánica de fluidos del señor Engel, Yunus Engel. Tiene también un libro de termodinámica y de transferencia de calor muy bacano. Muy bacano. Muy bien. Flujo compresible versus el incompresible. Flujo compresible, o que no es comprensible, sino compresible. Perdón. Flujo compresible versus el incompresible. ¿Qué será el flujo compresible? ¿Lo recuerdan? ¿Lo han escuchado? ¿De qué trata? ¿De qué habla? Sí. Flujo compresible versus incompresible. El flujo compresible es que se puede comprimir, efectivamente. Hay variaciones de volumen, y como hay variaciones de volumen, hay variaciones de densidad. La densidad no es constante, aquí la densidad es constante durante todo el flujo. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para determinar los regímenes de movimiento en el caso de un avión. Si el flujo es compresible, va a ser diferente a si el flujo es incompresible. Las propiedades van a ser un tanto distintas. Muy bien, recuerden pues que la mecánica de fluidos es una ciencia que trata el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento, así como la interacción con ellos mismos y con sólidos u otros fluidos, con sólidos que pueda tener o con otros fluidos. Muy bien, preguntas hasta ahí, dudas. Pasamos entonces a hablar de la dinámica de fluidos y llegar hasta la ley de viscosidad de Newton. Parte 2. La dinámica de fluidos. La mecánica de fluidos trata tanto la estática como la dinámica.
Hay otros asuntos en estática de fluidos que pueden ser interesantes, no los vamos a tratar. ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo y porque no hace parte, porque se sale de los objetivos de este curso. Excelente, ¿cierto? Ya voy. No, mentira, es porque ya no tenemos mucho tiempo y la idea es empezar a trabajar con esto, que es lo más interesante. En dinámica de fluidos, vamos a hacer entonces una relación con lo que pasa en la naturaleza. Y es que, por ejemplo, ¿qué le ocurre a los sólidos? Recuerda que habíamos dicho que leyeran sobre los sólidos, el módulo de Young y demás, barra de acero. Supongan entonces que tenemos una barra de acero. Esa barra de acero, sobre esa barra de acero se pueden ejercer dos tipos de esfuerzos. Uno, el que se llama esfuerzo tangencial, y otro el que se llama esfuerzo normal o fuerza normal. Si esta es la barra de acero, es una barra de acero, pues ahí estoy poniéndole zoom. ¿Listo? Yo le puedo ejercer una fuerza en esta dirección. A eso se llama una fuerza tangencial. O le puedo ejercer una fuerza en esta dirección y eso se llamaría una fuerza normal. Sobre la misma barra, con las mismas características. ¿Qué genera cada una de esas? Esta, por ejemplo, yo la voy a dibujar hacia el otro lado, muchachos, para que sea más claro. Me disculpan acá que no la había escrito. Suponga que la fuerza se ejerce así. Esta sería una fuerza normal o perpendicular a la superficie. ¿Qué hace esa fuerza? Hace que la barra se estire. Entonces, después de ejercerle la fuerza, la barra se estira. Es más, la voy a dibujar aquí con negrito para que quede. La barra queda de esta manera. Se dice entonces que las fuerzas normales pueden ejercer dos tipos de movimientos o pueden ser de dos clases: tensión o compresión sobre un sólido. Tensión cuando la estira y compresión cuando la comprime, disminuye el tamaño. Si antes tenía una longitud L, usted puede determinar cuál es la variación delta de L de la longitud de la varilla, tanto en una dirección como en la otra, hacer una suma y saber cuál es la longitud total. Cuando usted hace un esfuerzo tangencial, lo que ocurre es que el sólido, como lo estamos viendo hacia allá, se deforma de la siguiente manera. Se mueve así. Y eso es lo que se conoce como una fuerza tangencial o fuerza de cizalla. ¿Listo? Que en inglés sería un shear stress en los fluidos. Shear stress en los fluidos. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una fuerza que es tangente al área transversal de la barra. Ahora bien, ¿qué es el esfuerzo? Esa es la fuerza. ¿Qué es el esfuerzo? Esfuerzo es lo que usted necesita para... Esfuerzo es lo que necesita para ganar cuántica 2. Mentira, no está bien. Mentiras. Módulo de elasticidad por la deformación. Se conoce como una relación de un módulo de elasticidad por el valor de la deformación, por la deformación. Y esta cantidad o este valor va a ser muy útil porque se va a utilizar de ahora en adelante en varias de las propiedades de los sistemas que vamos a analizar. El módulo de elasticidad es una propiedad del sistema que relaciona tanto el esfuerzo o la fuerza por unidad de área, que ya la vamos a mirar, con la deformación. Es una propiedad del sistema que te dice qué tanto se deforma cuando vos le ejerces una fuerza. ¿Listo? Y ya lo vamos a mirar matemáticamente para que le demos un significado mucho mayor. Por ejemplo, ¿quién tiene un chulo por ahí, muchachas? Porfa.
Se necesito organizarme el cabello, ¿cierto? Ya usted sabe que ya cuando uno es youtuber ya tiene que, gracias, ya tiene que hacer otras cosas. Por ejemplo, tenemos aquí un resorte, ¿cierto? Un chulo. Ese chulo lo, no entiendo yo nadie cómo hace, pero sí. Ese chulo, bueno, sí. Ese chulo es un resorte. Yo puedo estirar el resorte y puedo estirarlo. ¿Cuánto vale eso? Y puedo estirarlo y puedo estirarlo y puedo estirarlo y puedo estirarlo. ¿Hasta qué? Hasta que finalmente el resorte se desbarata. Hay una zona en la que el resorte sigue siendo resorte y esa zona se conoce como ¿la zona qué? La zona elástica. Hay una zona después de ser elástica en la que se conoce como plástica y ya después no hay resorte. Listo, gracias. Me valió. Ahí me disculpa, pero eso es. Yo se lo puedo pagar si quieren. Lo que me. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar eso. Esas zonas son o van a ser zonas interesantes, importantes, porque van a mostrar información sobre cada una de las cosas que analicemos. Por ejemplo, el esfuerzo versus ¿qué? Deformación. Deformación, ¿cierto? Deformación relativa, ¿listo? Deformación relativa. ¿Qué es la deformación relativa? La deformación respecto a la longitud que tenía inicialmente. O sea, ¿qué tanto en porcentaje se deforma respecto a la que tenía inicialmente? Entonces tenemos una zona elástica, una zona plástica y una zona donde ya no hay sistema. Realmente estoy así. ¿Cómo hacemos? ¿Listo? Esta se conoce como la zona elástica, donde funciona como si fuera un resorte normalita, que es donde se cumple la especie de ley de Hooke, y la zona plástica. Así como la canción, era una chica plástica, esas que... Ok, listo. Ese es el límite final de excedencia del sistema. Límite final del sistema de excedencia. O sea, a partir de ahí ya no hay sistema en esa gráfica. O de resistencia más bien. No le decíamos excedencia sino resistencia. Hombre, ¿y para qué? Este tipo de gráficos va a servir cuando analicemos los materiales aeroespaciales que vamos a analizar. Muy bien. Noten lo siguiente, una vez llega a la zona plástica, ya no hay manera de regresar a la zona elástica. Y usted lo nota cuando tiene un resorte. Las niñas lo saben con los resortes de cabello, pero también sirve con otra cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿con qué, perdón? Los carros. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Los lapiceros. Eso, otra. ¿Qué pasa si un material se calienta? Se expande. Y este módulo de elasticidad cambia. A tal punto que usted puede cambiar las propiedades del material con solo calentarlo. No sé si han hecho el de una botella, la calienta, una botella de gaseosa de vidrio, la calienta y después la pasa a una temperatura fría. Se va a dar cuenta que el material puede ser, comillas, más quebradizo. Suena y se puede desbaratar de inmediato y va a cambiar obviamente sus propiedades. ¿A qué llamamos entonces tensión-compresión? Ese esfuerzo a lo siguiente. Tensión-compresión van a ser las fuerzas que aparecen sobre un sólido y son las fuerzas normales. Se denomina el esfuerzo como una fuerza por unidad de área relacionada con una variación relativa de la longitud y con una cantidad física llamada Y, que es el módulo de módulo de elasticidad, que se conoce como el módulo de Young, que ya lo habíamos visto, porque ese módulo es el que me permite que se transfieran ¿qué? Las ondas en un sistema, en una barra, por ejemplo. Yo lo quiero escribir con el otro, entonces cambie Y por G.
y listo. Cambie Y por G, que se conoce como el módulo de cizalla, también en una barra. Funciona igual. Pero a mí no me interesan los sólidos, me interesan en los fluidos. Lo presento así para que se note que no es una cosa extraña, no es una cosa diferente a lo que hemos visto con los sólidos. En los fluidos pasa lo siguiente. Por ejemplo, en los fluidos, ¿qué es una fuerza por unidad de área o fuerza sobre área? Presión. Listo. Entonces, una variación de presión, ¿con qué va a estar relacionada? Exacto. Con un módulo de compresibilidad, cambio en el volumen y el volumen. Lo hago así es para que se note que es como muy natural, ¿cierto? Es la misma clase de ecuación, solamente que está ¿qué? Que está mediada por una cantidad diferente. Y ese es el que se conoce como coeficiente. Coeficiente, me olvidé el nombre. Coeficiente de expansión volumétrica. Coeficiente de expansión volumétrica, sí. De expansión volumétrica. Porque el número de sí es para sólidos, ¿no? Es correcto. Este es el que Para fluido, exacto. El menos indica que cada vez que aumenta el volumen disminuye la presión. ¿Por qué? Porque usted lo piensa como un gas, así funciona. Aumenta el volumen, disminuye la presión para que la temperatura permanezca constante, suponiendo que no hay cambios de temperatura. Hay valores para, por ejemplo, para el agua. El agua, por ejemplo, puede cambiar en un 2%, en un 1.8%, con un coeficiente de expansión volumétrica de 2.2 por 10 a la 9. No me interesa analizarlo ahora, pero esos valores van a tener significado cuando usted piensa en lo siguiente, que ese módulo de expansión volumétrica va a ser mayor en los líquidos, que en los gases, mayor en los gases que en los líquidos. Al revés, menor en los gases que en los líquidos. Y esta cantidad es la que pueden consultar de nuevo en el libro si quieren hacer un comentario sobre el tema. Pero no me interesa más que eso para poder presentar lo que necesitamos, que se conoce como la ley de viscosidad de Newton, porque a partir de ahí es que empieza a jugar todo el resto de información. ¿Listo? Entonces, viscosidad en un fluido. ¿Qué es la viscosidad en un fluido? ¿Cómo vamos? Preguntas. ¿Sí está claro todo? Vamos paso a paso. Vamos paso a paso tratando de seguir las indicaciones del profe. De pronto por ahí cometemos un par de errores y nos cuesta el parcial. No. Vamos bien. Sí. A veces como que siento como si fuéramos muy rápido. No. Si voy muy rápido, muchachos, me dicen, me cuentan. Muy bien. ¿Qué hace la viscosidad? La viscosidad mide la resistencia de un fluido a fluir. Esa cantidad se conoce como la letra griega mu, que se escribe como mi, pero se pronuncia como la U francesa. ¿Quién habla francés aquí? ¿Cierto? Je ne sais pas francés. ¿Está bien, cierto? Creo que lo dije medio bien. Entonces, que suena como la U francesa, como mu, ¿cierto? Mu. Y no es nu, sino que es nu. ¿Cierto? ¿Ves? Cultura general. Bueno, sí. Alfa es alfa. Pero esta no es theta, esta es theta. Suena como la TH inglesa. Theta, como think, thought, bla, bla, bla. ¿Listo? Cultura general, muchachos. No se estresen por eso. Pero sí lo van a escuchar de mi boca porque trato de ser lo más real posible a como debería escribir. Por ejemplo, después les escribo. No, déjenlo así más bien. Listo. Supongamos entonces que usted tiene lo siguiente: tiene una placa, tiene un conjunto de placas. ¿Quién me presta una placa de fluido, porfa? Ahí. Vale, pero yo estoy
Esta es placa. Yo la tengo acá. Esta placa de fluido viene acá. Y hay más placas de fluido de ahí para abajo. Yo solamente voy a dibujarlo como si fueran líneas. Y esas líneas son las que me van a servir para determinar y para mostrar cómo cambia el fluido a medida que va moviéndose. Cómo cambia la forma del fluido y qué le pasa al fluido cuando se mueve. Entonces tengo acá, primero, una placa con velocidad nula o rapidez nula que está en un tiempo menor que 0. O sea, antes de que se empiece el movimiento de los fluidos, del fluido como tal. ¿Qué ven acá? Yo tuve que recuperar dibujo técnico en el colegio, muchachos, así que no se asusten. El fluido está entre las dos placas, son dos placas que están quietas, están en reposo. El fluido es laminar, está en reposo, de ahí que por eso la característica de laminar o turbulento depende de la velocidad. Mide una longitud L. Luego, ¿qué hago? Hago lo siguiente. En un instante dado, comienzo a mover por una fuerza F la placa superior. Realmente eso no ocurre aquí. Lo voy a dibujar acá. Comienzo a mover la placa superior con una fuerza F. Voy a repetir el dibujo, aunque yo sé que es tedioso, pero es mucho más claro. Comienzo a mover la placa superior, esta permanece tal cual aquí, con una fuerza F. Y esa es la que se conoce como tiempo igual a 0, o tiempo inicial. La misma longitud L, todas las mismas características. Paso seguido, empiezo a mirar qué le ocurre al fluido. Y cuando miro qué le ocurre al fluido, me doy cuenta que en ese sistema, la parte superior comienza a moverse de una manera natural como lo conocemos, pero extraña para el dibujo. Voy a exagerar aquí en el dibujo, porque voy a dibujar lo siguiente. Y, X. La primera capa comienza a moverse, comienza a fluir. La siguiente se mueve un poquito, pero no del todo. En realidad se movería para el otro lado, ¿cierto? Aquí permanece, se movería como así. Y se comienzan a mover placa por placa, una tras otra, tras otra. Pero estas, cada vez más, comienzan a estar más quietas porque están unidas a la placa inferior que está en reposo, está con velocidad nula. ¿Qué pasa ahí? Que podemos dibujar, podemos considerar que hay un estado transitorio o un estado transiente, que se llama, en el que cada una de estas partículas comienza a tener una velocidad, pero la velocidad en la parte superior se acerca a la de la placa de arriba y la velocidad en la parte inferior se acerca